Dios te bendiga. Seguimos con otro capítulo más del libro Oraciones de un buscador de Dios, por Tommy Tenney. Hoy con el capítulo número 8, titulado Oraciones de fe, inspirada y proclamación divina. Ezequiel 37, su verso 4 y 5, y el verso 7 dicen lo siguiente. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. El día que el profeta Ezequiel pronunció estas palabras de proclamación divina, dudo que se sintiera como el hombre de fe y poder de Dios para el momento. La mano de Dios lo había puesto en medio de una llanura seca y relativamente carente de vida, lejos de toda habitación humana. Me imagino que sus oídos estaban llenos con el gemido de los vientos y sentía que el calor del sol le hacía arder la cara mientras metía en la boca el desagradable sabor de la arena llevada por el viento. Para decirlo en términos actuales, ya no estaba en Kansas, ni tampoco estaba en una gloriosa campaña de evangelismo. Lo único que separaba aquella experiencia de una pesadilla era la presencia de Dios. Esa presencia mezclada con las palabras que el hombre pronuncia con fe en su oración puede convertirse una pesadilla en un sueño lleno de vida. Dios le dio a Ezequiel unas palabras divinas y le ordenó que profetizara o las proclamara ante las tumbas que había en aquel desolado valle. Después se le dijo que les hablara también a los vientos. Obedezca y proclame las palabras de Dios para activar y liberar la voluntad divina. Los milagros no se produjeron a causa de la fe de Ezequiel, sino porque éste obedeció y proclamó las palabras de Dios. Esto fue, a su vez, lo que activó y liberó el poder y los propósitos de Dios en la tierra. Me da la impresión de que la iglesia está de pie en medio de un valle seco en esta hora. Y Dios nos está dando unas palabras divinas para que las lancemos en una proclamación también divina. Es hora de que haya una resurrección en el mundo, pero va a hacer falta un nivel de oración nuevo y poco común para que se produzca. Este nivel de oración solo le es concedido a los que se hayan íntimamente identificados con el corazón y la voluntad de Dios, porque exige que hablen las palabras de Dios con una autoridad delegada por él mismo. Ben Patterson definió el dilema de la iglesia actual como dolorosa precisión. Cuando tenía 19 años, a principios de los años 60, ya me podía identificar con lo que afirmaba un pastor algo desilusionado. Donde quiera que iba Pablo, había revueltas.
donde yo voy, sírvente. ¿Sería posible que Dios me usara de esta forma si yo oraba? Al parecer, apenas llevamos lo suficiente de su presencia en nuestra vida y en las reuniones de nuestras iglesias para perturbar un té social, y ni mencionemos siquiera lo de destruir las puertas o portones del infierno en nuestra ciudad. ¿Ha hablado alguna vez como oráculo de Dios? ¿Qué sucedería si nos convirtiéramos en seres humanos de oración incesante y apasionada búsqueda de la presencia de Dios? Nos podríamos encontrar convertidos en oráculos de Dios y voceros de la voluntad divina. ¿Le parece que estoy fabricando esta idea o creando alguna doctrina nueva y extraña? Nunca se me ocurriría. Fue el apóstol Pedro el que dijo: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro y Juan se adentraron en esta oración de proclamación divina el día que se encontraron el cojo en la puerta de la hermosa del templo de Herodes en Jerusalén. En aquel momento no oraron para pedir la curación de aquel hombre, aunque eso es perfectamente bíblico y aceptable. No le pidieron a Dios sabiduría sobre aquello, porque ya sabían sus pensamientos en aquel momento en que venían que cumplir con lo que Él mismo les estaba mandando hacer. El Espíritu Santo había transformado su corazón y tomado posesión de su vida. Pedro fijó los ojos en aquel limosnero profesional y después se limitó a extender el brazo hacia él para proclamar por encargo divino: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Pedro se limitó a proclamar cuál era la voluntad de Dios. La intimidad con Dios produce unión con su voluntad y sus propósitos. La búsqueda apasionada produce en nuestro corazón una preñez divina y un fruto sobrenatural en nuestra vida. La duda no halló lugar alguno en Pedro y Juan aquel día. Pedro se limitó a proclamar cuál era la voluntad de Dios, y esta se convirtió en realidad al instante. Puesto que el milagro tuvo lugar en el día de reposo, esto enfureció a los guardianes del orden del Sanedrín. Después que los funcionarios religiosos arrestaron y amenazaron a los dos apóstoles, ordenándoles que no pronunciaran en público el nombre de Jesús, ellos regresaron a sus hermanos, y toda la asamblea unida hizo esta oración de proclamación para pedir valentía, que estremeció hasta los cimientos del lugar. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano
para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Por qué no vemos este tipo de valentía en nuestra iglesia hoy? ¿Por qué son tan pocas las regiones en las que el lugar tiembla y la gente queda llena del Espíritu? ¿Dónde están los buscadores de Dios que caminan tan cerca de Él, que trascienden las limitaciones de su humanidad para convertirse en instrumentos de la voluntad divina sobre la tierra? Esta oración va más allá de las solicitudes y peticiones. Cuando nos sometemos tanto a Dios que menguemos cada vez más y Él crece también cada vez más, con frecuencia habla a través de nosotros, haciéndonos oráculos suyos en la proclamación profética. Este tipo de oración va más allá de las solicitudes y peticiones en la oración. Califica como una respuesta divina a la oración presentada a través de labios humanos. Así que no hay lugar alguno aquí para la presunción. Cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre la congregación en Houston, estado de Texas, mientras yo permanecía de pie al fondo del auditorio en santa expectación, el pastor se mantenía bajo la unción del Espíritu Santo. Citó el conocido pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, como había hecho muchas veces antes, pero esa vez lo hizo con autoridad, como proclamación profética actual de la voluntad de Dios para aquel momento, lugar y grupo humano. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Después de citar el pasaje, el pastor añadió: creo que es hora de que busquemos el rostro de Dios y no su mano. Y no pudo decir una palabra más. Los cielos se abrieron y la tierra se partió. La gloria palpable de Dios pareció descender de forma repentina sobre el pastor y toda la congregación. Centenares de los que estábamos allí nos sentimos inundados por la gloria de Dios, y aquello transformó mi vida para siempre. Algo parecido sucedió en una iglesia bautista de Springer, estado de Arkansas, en 1995. El pastor, el doctor Rodney Floyd, acababa de ayunar 40 días por orden de Dios. Al final de su ayuno, hizo lo que yo llamaría una proclamación profética ante su iglesia. Esto es lo que dice: les escribí a todos los miembros, animándolos a estar en nuestra iglesia el domingo 4 de junio de 1995, porque creía que iba a ser uno de los días más monumentales en los 125 años de experiencia de nuestra iglesia. Les dije que iba a hablar sobre 40 días que había cambiado mi vida. Poco después de comenzado el culto, sentí que el Espíritu Santo se lanzaba sobre aquel salón como una gigantesca ola. El poder era increíble. Aquella mañana me arrepentí de mis pecados. Fui totalmente transparente ante mi gente. Los exhorté
a enderezar sus vidas con Dios para que el avivamiento pudiera entrar en nuestra iglesia. Aquella mañana, nuestro culto duró 2 horas y media. Nadie se movió, ni se marchó temprano. El tiempo no importaba, porque el Espíritu de Dios estaba presente en nosotros. La gente estaba postrada sobre su rostro ante Dios. Aún antes que comenzaran la invitación pública, la adoración fue poderosa antes del mensaje y después de la invitación. Un quebrantamiento increíble inundó a la congregación. Aquel día llegó el avivamiento a la primera iglesia bautista de Sprinter, Arkansas. Aquel día la iglesia obtuvo un pastor nuevo sin tener que cambiar de pastor. Aquel día yo obtuve una nueva iglesia sin tener que cambiar de iglesia. Cuando Dios viene, las cosas nunca vuelven a ser iguales. Con frecuencia la oración de proclamación divina es precedida por una alabanza y una adoración a Dios sin inhibiciones. A.W. Pink, altamente respetado maestro de la Biblia, hizo una asombrosa observación acerca de la adoración y las proclamaciones proféticas más poderosas que se hayan hecho en el cielo o en la tierra. Hay gran bendición en esto, de que antes de todo anuncio que se hace sobre los terribles juicios descritos en el Apocalipsis, antes que suene una trompeta de condenación, antes que se derrame una de las copas de la ira de Dios sobre la tierra, se oiga primero a los santos, según la inspirada bendición de Juan, alabando con su cántico al Cordero, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes, no para nosotros mismos, sino para Dios, su Padre, para honra suya. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La adoración tuvo la precedencia incluso en los momentos finales de los tiempos. Busqué su rostro, oré a sus pies y manténgase firme. Busque su rostro, ore a sus pies y manténgase firme. La intimidad con Dios produce autoridad ante los hombres y ante los habitantes del mundo espiritual caído. Mientras más busque usted su rostro, adore su gloria y ore a sus pies, más alto se levantará cuando llegue el momento de levantarse y contar para algo. Hace falta invertir tiempo con Dios para experimentar la intimidad con Él. Esto nos trae de vuelta al tema sempiterno de la creación, de la oración y esta impresionante exhortación de A. Van Bones. Cristo no escribió nada mientras vivió. Los memorandos, las notas, los bosquejos de sermones y la fabricación de esto le eran ajenos. La autobiografía no era de su agrado. La revelación de Juan fue su última manifestación hablada. En este libro hemos podido concebir la gran importancia, el valor incalculable y la alta posición que obtiene la oración en los movimientos, la historia y el progreso de la Iglesia de Dios en este mundo. Tenemos una descripción de esto en Apocalipsis 8, 3 al 5. Los hombres que oran son esenciales para el Dios omnipotente
todos sus planes y propósitos. Dios nunca les ha confiado sus secretos, pensamientos y causas a los hombres que no oran. El descuido de la oración siempre ha traído consigo la pérdida de fe, de amor y de oración. La ausencia de oración ha sido la causa arruinadora e inevitable de la caída de la gracia y el alejamiento de Dios. Los hombres que no oran han sido obstáculo en el camino de Dios al tratar de cumplir su palabra y hacer su voluntad en la tierra. Atan las manos divinas e interfieren en los bondadosos designios de Dios. Así como los hombres que oran son ayuda para Dios, los que no oran le sirven de obstáculo. George Fox, uno de los fundadores del movimiento cuáquero, la Sociedad de Amigos, en el siglo XVII, exhortaba constantemente a los creyentes para que entraran en una relación personal, íntima, vibrante con Dios. Sus cartas a los cuáqueros que se enfrentaban a la posibilidad de una persecución irradian la autoridad de relación con la deidad en una proclamación profética. Este es el lenguaje de un buscador de Dios que persigue activamente a su amado. Canten y regocíjense, hijos del día y de la luz, porque el Señor está obrando en esta espesa noche de tiniebla que se puede sentir. La verdad florece como la rosa, los lirios crecen entre los espinos, las plantas en lo alto de las colinas, sobre ellas los corderos saltan y juegan. Nunca hagan caso de las tempestades ni de las tormentas, las inundaciones o las lluvias, porque la simiente que es Cristo está por encima de todo y reina. Así que mantengan la fe y sean valientes a favor de la verdad, porque la verdad puede vivir en las cárceles. No teman la pérdida del vellón, porque volverá a crecer. Y sigan al Cordero, aunque sea bajo los cuernos de la bestia o bajo sus talones, porque el Cordero triunfará sobre todos ellos. Tu espada no significa nada para mí. Cuenta Richard Foster que en una ocasión un soldado borracho le puso una espada en la garganta a George Fox y le exigió que dejara de predicar. Fox miró de frente a aquel hombre y declaró: corta, que tu espada para mí no es más que una paja. El poder de Dios cayó de forma repentina sobre el soldado, retrocedió tambaleante, cayó al suelo y se convirtió. Otro buscador de Dios llamado Pablo hizo una oración que tal vez sea una de las proclamaciones apostólicas u oraciones inspiradas más grandiosas cerca de la iglesia. Está en su carta a los creyentes de Éfeso. Absorba en el corazón el ungido poder de esta oración de proclamación y recíbala como una proclamación divina sobre su propio corazón y su propia vida. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones,
a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. La oración de 59 palabras para pedir fuego. El profeta Elías pronunció una de las proclamaciones proféticas más grandiosas del Antiguo Testamento cuando hizo su oración de 59 palabras para pedir fuego, rodeado por los 450 sacerdotes de Baal, mandados por el rey Acab, y las 400 sacerdotisas de Acera, mandadas por Jezabel. Creo que la situación le dejaba al profeta poco espacio para los errores evangelísticos. Elías había pasado ya al punto en el que debía pedir sabiduría a Dios, o un refugio o comida. Ni siquiera estaba interesado en pedirle sanidad. Sus oraciones anteriores habían preparado el momento para una oración de proclamación, en la cual diría cuál era la voluntad divina frente a aquella resistencia diabólica. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Guillermo Booth y el Ejército de Salvación inmortalizaron virtualmente el tema de la confrontación de Elías con el himno Envía el fuego. Estos provocadores que oraban eran buscadores de Dios de primera clase y soportaron con gozo las burlas de los soberbios con el fin de extender el evangelio de la gracia salvadora a los humildes y quebrantados de toda Inglaterra y los Estados Unidos. Capte la ardiente pasión del corazón divino. Dios está llamando a la iglesia para que salte a las llamas y encienda el mundo en su nombre. La única forma de captar la ardiente pasión del corazón divino consiste en acercarse a ese corazón, de manera que Él pueda compartir sus anhelos con nosotros. Una vez que los recibamos, los podremos hablar en la tierra con autoridad. Antes que oremos, mediten estas palabras de aliento personal y oración dirigida por Juan Wesley a un amigo, y recíbalas como palabras de aliento que le dirijo yo a usted. ¿Ha recibido un destello de luz de lo alto, una chispa de fe? Si lo ha recibido,
No lo deje ir. Manténgase asido por su gracia a esas arras de su herencia. Venga tal como está y venga valientemente hasta el trono de la gracia. No tiene por qué retrasarse. En estos mismos momentos, las entrañas de Jesús suspiran por usted. ¿Qué tiene usted que ver con la mañana? Yo lo amo hoy. ¿Y cuánto más lo ama Él? Haga ahora esta oración conmigo y proclame su divina voluntad con toda pasión y anhelo que posea como buscador y amador de Dios. Oración de fe y proclamación. Señor, lléname el corazón con la pasión que hay en el tuyo. Lléname la mente con los pensamientos y los principios que hay en la mente de Cristo. Lléname la boca con la palabra que quieres que diga y fortaléceme el alma con el valor necesario para proclamarlas ante el desierto de la muerte y profetizarlas ante los vientos de la adversidad. Tú me has ordenado hablar, así que hablo como oráculo tuyo, con la capacidad que tú me das. Me has ungido para ministrar, así que sirvo con la humildad de un siervo y con el amor de mi Salvador. Proclamo un tiempo de resurrección, un tiempo en el cual la gloria de Dios llenará la tierra y Jesucristo será glorificado a través de la iglesia. Libero el poder sanador de la sangre del Cordero sobre mi región para la gloria de Dios. Libero la pasión de Dios en mi hogar, mi iglesia y mi ciudad para que se abran los cielos. Libero el poder de resurrección de Dios para destruir las obras del enemigo y para darles nueva vida a las almas perdidas de mi ciudad y región. Proclamo con autoridad delegada de ti y basada en tu palabra inmutable que Jesucristo es Señor de mi vida y de todo cuanto tenga que ver conmigo. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Hasta aquí el capítulo de hoy, oraciones de fe inspirada y proclamación divina, escogida del libro Oraciones de un buscador de Dios de Tommy Tenney. El siguiente capítulo será el 9, titulado Oraciones de lucha. No se pierda el siguiente capítulo que seguirá bendiciendo tu vida. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente capítulo.